Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Radio Sofando, un programa donde se dialoga, se discute, se analizan diversos tópicos de mucha actualidad. Y bueno, en esta ocasión estamos platicando con la doctora Samantha López Guardiola en esta serie de temas que tratan sobre la bioética y los derechos humanos. Pero antes de continuar ya con la emisión número 11 de esta serie, quiero pues recordarles quién es la doctora Samantha López Guardiola. Ella es doctora en Derecho, egresada del INDEPAC, con mención honorífica, es maestra en Ciencias Penales, con especialidad en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y especialista de Amparo y Garantías Individuales, también egresada del INACIPE. Ha cursado varios diplomados en Derechos Humanos y es licenciada en Derecho y también licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México. Actualmente se desempeña como docente en diversas instituciones educativas del país, impartiendo las asignaturas de Derechos Humanos, Control Difuso, Control de Convencionalidad, Garantías Constitucionales, Criminología, entre muchas otras. También cuenta con muchas publicaciones, entre las cuales destaca el manejo de datos personales en Estados Unidos, publicado en la revista Criminogénesis, también la publicación Feminicidios, Mujeres en el Olvido, de la revista Código Topo, revista especializada de Cadena 3, también la publicación La Fallida Estrategia de Seguridad Pública, que fue publicada en la revista Confluencia 21, revista de Pensamiento Político, y también la publicación La Violencia contra las Mujeres en el Estado de México, que fue publicada en la revista Criminogénesis, entre muchas otras publicaciones. Y bueno, además de eso, también cuenta con diversos libros publicados como Derecho Penal 1, Derecho Administrativo 2 y Derecho Romano 1. Y bueno, pues demos la bienvenida en esta emisión pues de Radio Sofando a la doctora Samantha López Guardiola, que pues en particular ya venimos hablando de varios temas. Habíamos dejado por ahí pues algunos tópicos pendientes por la particularidad y la importancia que tienen. Y bueno, pues sí, bienvenida doctora, y pues nos gustaría que nos hicieras un breve recordatorio de aquello que habíamos estado platicando. Claro que sí, Pedro, amable auditorio, muy buenas noches. Buenos días, buenas tardes, en donde quiera que nos encuentren y nos sintonicen, nos permitan acompañarles. Muchísimas gracias. Como veníamos platicando las dos últimas sesiones que hemos tenido, hemos estado hablando del maltrato infantil, que es sin duda alguna una situación que lacera nuestra sociedad, que además ha sido identificada como un problema social por la Organización Mundial de la Salud y que tiene un impacto médico, jurídico y social. Médico, pues porque es en los profesionales de la salud en donde recae la atención primordialmente de la salud, obviamente, de aquellos que desafortunadamente han sido víctimas de esta situación de maltrato infantil, ¿no? Social, pues porque finalmente esta situación se genera en la sociedad, principalmente en la familia, en el hogar, y pues esto impactará negativamente a la sociedad de diversas maneras. Las más importantes o las más relevantes son pues la ausencia del niño en la escuela, la falta de atención escolar,
la falta de atención e interés respecto a las tareas escolares y lúdicas en los menores que sufren de este maltrato infantil y dificultad obviamente para relacionarse con sus pares y con otras personas. Y jurídicamente porque, bueno, al ser esta situación una problemática social, pues actualmente se encuentra tipificada eh, la conducta de maltrato infantil en diversos códigos de nuestro país, por lo cual cuando un médico, un profesional del área de la salud, hace del conocimiento o refiere una situación de posible maltrato infantil, pues se tendrán que iniciar las investigaciones necesarias para llegar a concluir si verdaderamente ese menor ha sido víctima de maltrato y cuáles son las consecuencias que esto generará. Entre otras, por supuesto, será primordialmente separar al menor de el grupo social, ya sea la familia o quien le tenga la custodia, para así preservar por supuesto, su seguridad física, emocional y mental. Entonces, comentábamos hace una semana lo que es el maltrato infantil, el concepto. El concepto del maltrato infantil es un maltrato o vejación hacia los menores que abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, que puede incluir el abuso sexual, el descuido o la negligencia, la explotación comercial o de otro tipo, es decir, puede ser la explotación laboral también, que originan el daño, un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en una relación de responsabilidad, confianza o poder. ¿Qué quiero decir? Que la persona que lo abusa, ya sea física, mental, psicológica o sexualmente, o lo abandona, va a ejercer se encuentra en una relación con ese menor de responsabilidad o de confianza o de poder. Es decir, siempre será un adulto, ¿no? El que va a ejercer este tipo de situaciones va a generar este tipo de situaciones en contra del menor cuando él lo abusa, lo maltrata, lo abandona, lo deja sin cuidados, los cuidados necesarios. Entonces, bueno, eso es lo que se conceptualiza como maltrato infantil. Estábamos platicando de los síntomas, ¿no? Y uno de los síntomas es que de un niño víctima de maltrato infantil, pues pueden ser sentimientos de culpa. Desafortunadamente, los menores no saben identificar que ellos no son los responsables de esta situación. Les da vergüenza, les genera confusión, puede tener miedo de decirles a otras personas lo que está viviendo, especialmente si el perpetrador es uno de sus padres o un familiar cercano o un amigo de la familia, cosa que se da reiteradamente. Y por este motivo es tan importante prestar atención a las señales de alerta entre estos menores, ¿no? Las señales de alerta, comentábamos, pueden encontrarse se aparta de las amistades o de sus actividades habituales, tiene cambios de conducta como agresividad, ira, hostilidad o hiperactividad, o cambios en el desempeño escolar, depresión, ansiedad, miedos inusuales o pérdida repentina de la confianza en sí mismo. Problemas para dormir y pesadillas, falta aparente de supervisión, ausencias frecuentes en la escuela, comportamiento rebelde o desafiante y en ocasiones autolesiones o intentos de suicidio. Los signos o síntomas específicos dependen del tipo de maltrato y pueden variar, pero tenemos que tener presentes que las señales de alerta son señales de alerta.
la existencia de señales de alerta no significa necesariamente que verdaderamente el niño esté siendo maltratado, pero sí es una llamada de atención. Entonces, sí invitaríamos a los profesionales que están en contacto con con los menores, es decir, ya sea en el sistema educativo o en el sistema de salud, que presten atención a estas situaciones que pueden estar generando una llamada de atención y que en ocasiones puede ser invisible eh, por, por, porque no forzosamente es verdaderamente clara. Es decir, el niño se puede ausentar un poco o relativamente de su círculo social, perdón, pero o levemente, ¿no? Puede tener ciertas ausencias en la escuela, etcétera. Entonces, aun cuando sea de manera eh, no reiterada o de manera no habitual, les aconsejamos que presten atención a estas situaciones. También comentábamos la sesión pasada que una de las preguntas era si es que existe una diferencia respecto de los registros de los datos de la violencia que sufren los menores que viven en familias homoparentales, es decir, únicamente dos papás o dos mamás. Me di a la tarea de investigar, Pedro, y lo Ajá. cierto es que desafortunadamente no hay muchos datos respecto a esta situación. La violencia intrafamiliar entre familias homoparentales, es decir, dos mujeres o dos hombres, reitero, es una situación que se vive de igual manera que en las parejas heterosexuales. Desafortunadamente, no hay datos claros. ¿Por qué? Porque estas personas evitan hacerle del conocimiento a la autoridad, toda vez que ellos sienten vergüenza, pena o creen que no les van a entender y que no les van a creer lo que están viviendo. Entonces tratan de mantenerlo aislada esta situación de la sociedad, ¿sí? Pero lo cierto es que son incluso a veces más agresivas estas parejas que las parejas heterosexuales. Y se ha denominado esta situación como se encuentran doblemente entrampados en el closet, es decir, les da por un lado vergüenza y les es difícil reconocer, sobre todo antes de que la vergüenza, les es difícil reconocer que verdaderamente están viviendo una situación de violencia. Han habido algunas investigaciones, no nada más en México, sino en España y en Gran Bretaña, y estas investigaciones refieren que generalmente los hombres principalmente que viven este tipo de violencia a manos de otros hombres, dicen, es que yo no me puedo identificar como una persona maltratada como una mujer, o sea, como se ven las mujeres, ¿no? Que han sido maltratadas y golpeadas y abusadas psicológicamente. Lo que me pasa a mí debe ser diferente, no creo que sea igual. Entonces, y la situación respecto de mujeres que viven en pareja con mujeres, les es muy complicado hablar de esta situación porque generalmente entendemos que la violencia intrafamiliar la va a cometer un hombre hacia una mujer y no entre ese tipo de situaciones, no entre este tipo de parejas. Por ende, la violencia o el maltrato infantil en estas parejas, de igual manera o derivado en estas situaciones de familia, también es difícil de referir porque no hay datos estadísticos confiables. Ajá. Sí, un poco recordando por qué salió ese comentario, esa pregunta, es que principalmente en algunos foros hay grupos que se han dado la tarea de argumentar que
no quieren darle el derecho de adopción a las parejas homoparentales porque se presupone que que puede haber violencia sexual, ¿no? Sobre los pequeñines o maltrato, pero por eso hacía la pregunta, porque realmente yo no lo sé. O sea, y por lo que me comentas, creo que no hay estudios como para poder afirmar ni No. negar nada al respecto, ¿no? Hay un libro únicamente de un español que él hizo unas investigaciones en cierto número de parejas homoparentales y él publicó este libro que se llama La violencia entre las parejas homoparentales, pero bueno, es un libro español. En México no se ha abordado el tema. Creo que hemos estado centrados en el tema más concretamente respecto de la violencia intrafamiliar de familias heterosexuales o parejas heterosexuales, y se ha dejado esta situación de lado. Entonces, sí es un tema interesante, por supuesto, porque hay mucho que investigar respecto de qué es lo que sucede en este tipo de parejas. Desafortunadamente, creo que este grupo LGTBI y lo que se le agregue, todavía no nos aporta la información necesaria para poder elaborar investigaciones. Tiene que ser una investigación obviamente social para que de esa manera pueden resultar datos que sean confiables. Entonces, sí, si no, en este momento aún no hay esos datos, por lo menos en México, reitero, sí los hay en otros países, pero es muy incipiente, toda vez que además, por ejemplo, en nuestra América Latina, hay muy pocos países que reconocen el matrimonio o las relaciones de hecho entre personas del mismo sexo, como lo es Argentina, sí lo reconoce Ecuador, sí lo reconoce Paraguay. México, bueno, pues hay algunos, la Ciudad de México, por supuesto que sí permite el, el, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero no lo es así en todo el país. Entonces, son estas situaciones que, por ejemplo, Estados Unidos, de igual manera hay algunos estados que sí lo reconocen y algunos otros que no. Entonces, sí es un tema que todavía tiene mucho que investigarse para poder presentar datos certeros y que nos aporten mayor información para poder analizar qué es lo que sucede en este tipo de relaciones. Claro, y aquí en este punto creo que a mí me gustaría también abordar una cuestión que es realidad, ¿no? ¿Cuántos hijos del primer matrimonio cuando se van con la pareja divorciada, que ya vuelve a hacer su vida, como comentaba la vez anterior, pues se salen de su casa porque los maltratan, o cuando menos los hacen menos? Entonces, es una situación muy compleja, no todas las familias son iguales, tampoco hay garantía de que por ser los padres biológicos los que los crían, tampoco hay garantía de que los vayan a tratar bien de por sí, ¿no? Pero es una situación bastante compleja y que hay que analizarla, ¿no? Como bien comentas, hay que actualizar los estudios, hay que revisarlo porque la familia se va haciendo dinámica y aquí quiero pues poner sobre la mesa algo que pues causó un poquito de escozor en los libros de texto nuevos que lanzó el gobierno federal, donde se hablaba de familias homoparentales, familias de varios tipos, pero creo que el punto, ahí lo tocaron muy, muy a vuelo de pájaro y que hubo polémica por eso, pero creo que el punto que le interesa al menor nunca fue tocado ahí en los libros de texto, que es justamente la calidad de vida del menor. Y esto creo que yo no estoy en contra de que se actualicen los libros, de que se pueda dar una visión más acorde con la realidad, con lo que se vive en México el siglo XXI, pero
creo que hay maneras de cómo poderlo abordar, ¿no? O sea, y esto que comentas para mí queda clarísimo, ¿no? O sea, un menor puede vivir situaciones peligrosas dentro del seno familiar y si ellos no las saben o creen que son los culpables, ¿por qué? Porque sienten la culpa que se divorció el papá, la mamá, o a lo mejor sienten el escarnio de la sociedad porque le dicen es que tú tienes dos papás o dos mamás, eres raro, no sé, de por sí cargarles todo eso y no explicarlo bien ya también puede ser un problema de que puede de por sí ya traer una cuestión tensa, ¿no? Para el menor. Definitivamente hablando, ahí considero que se está ejerciendo una violencia o se estaría llegando a ejercer una, digamos, una omisión por parte del Estado. Es decir, tienes como obligación, eso es por los tratados internacionales que se han firmado, incluyendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que informarle a los niños que qué es la violencia, o sea, primero qué son sus derechos, etcétera, sí, pero también tienes que educarlos en los temas de violencia y de maltrato infantil. Entonces, y dentro de esas situaciones, explicar claramente cuáles son las situaciones que pueden llegar a ser una violencia o un maltrato. Y creo que, o considero que el hecho, sí es correcto, hoy vivimos una diversidad de familias y todas incluso han sido reconocidas ya hoy en día por nuestro alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha Ajá. hecho un gran avance en temas de derecho familiar. Pero bueno, hay que bajarlo de ese conocimiento que se encuentra en textos, en leyes, etcétera. Hay que bajarlo a la realidad, hay que materializarlo. Y entonces, ¿cómo lo vamos a materializar? Brindándole a la juventud, no creo tanto a los niños, porque los niños todavía están en una etapa, y lo hemos comentado reiteradamente, están en una etapa de crecimiento y de desarrollo. Claro. Y hay ocasiones en que aún no están listos para tener cierta información. Pero sí, ya adolescentes considero que ya se encuentran en otra etapa, que tal vez, que además se que ser muy difícil, pero tal vez estén un poco más abiertos a cierta otra información, en donde sí se les puede informar, ¿no? O se les hace el conocimiento a través de libros de texto que, bueno, la familia ha ido evolucionando, que ya hoy en día la familia nuclear que conocíamos hace décadas, puede de cualquier manera seguir estando presente o puede haber cambiado, puede haberse modificado. Hoy que encontramos familias reconstruidas, etcétera. No hay nada negativo en eso. Lo que sí es negativo es cuando a los niños se les abusa por parte de la nueva pareja, sea hombre, sea mujer, y que la madre o el padre permitan ese abuso en aras de mantener una nueva relación. Entonces, creo que es necesario generar esa conciencia en los adultos, generar más pláticas, más talleres que eh, verdaderamente llamen la atención respecto de temas sensibles como lo es la infancia, la niñez y el cuidado que les debemos de tener, Uh-huh. porque finalmente, como hemos dicho, o sea, nuestra infancia es el futuro de nuestro país y de cualquier Sí. otro país, es el futuro del mundo. Entonces queremos niños que estén bien educados, que estén bien informados, que lean y que lean temas que les puedan brindar información respecto de diversidad de temas, ¿no? Sí, Pero sí. que nuestros adultos que por situaciones de la vida están conformando, organizando una nueva familia, bueno, que sean conscientes de la responsabilidad que tienen en sus manos. Claro, y es que esto que comentabas, pues durante generaciones se llegó a ver incluso como algo, pues si no normal, cuando menos de resignación, ¿no? Porque yo recuerdo las historias de Disney, ¿no? La princesa, la Cenicienta, ¿no?
La Ujú, Cenicienta es un caso de eso, ¿no? De maltrato, de un segundo matrimonio, la madrastra, ¿no? La que la ujú, maltrata. ujú, Y la ujú, moraleja es de que, pues no te quejes porque al final del día va a venir un príncipe azul, te va a llevar, va a estar todo muy bien, pero se creaba una expectativa falsa, ¿no? Porque a la hora de la hora no llegaba ni el príncipe azul, se volvía a repetir a veces patrones de abuso, de maltrato, y esto es lo que justamente que hay que informarlo, pero como es, ¿no? O sea, no un cuento de hadas, tampoco dar información que quizá el menor no pueda procesar, ujú. pero sí darla de manera adecuada, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que si se comenta hoy día, ¿no? La historia de la Cenicienta, quizá el adulto que esté ahí decirle, oye, pero eso no es normal, ¿eh? Decirle Exacto. a la niña, no, eso no es normal. No, no. Y no debe ser, y no Claro. debe ser visto como normal, sobre todo. O sea, tenemos que alertar a nuestros menores, educarlos en ese sentido de que la violencia no debe ser común en nuestra vida y que en casos de que exista alguna situación de violencia, pues tenemos que darles la confianza de que puedan acercarse a nosotros, acercarse a sus padres, acercarse a sus maestros para comentar la situación que están viviendo, ¿no? Muy bien. Porque de lo Pues sí, contrario, pues vemos las complicaciones, claro, como, claro. como lo tienes ahí en esta diapositiva, ¿no? Que bien dice, algunos niños superan las consecuencias físicas y psicológicas del maltrato infantil, especialmente aquellos con un fuerte apoyo social y habilidades de resiliencia, que pueden adaptarse y lidiar con malas experiencias. Sin embargo, para muchos otros, el maltrato infantil puede dar lugar a problemas físicos, emocionales, mentales y de comportamiento incluso años después. Entonces, realmente el poder dilucidar y poder decir con claridad que, qué efectos tendrá el maltrato infantil en un menor a lo largo de su vida es complicado, pero lo cierto es que excepcionalmente algunos menores, toda vez que tienen un, fuerte apoyo social, un fuerte, eh, por así decirlo, eh, pertenecen a un grupo social, ya sea la misma familia, ya sean los amigos, ya sea la escuela, etcétera, o la iglesia, pueden llegar o algún lugar, por ejemplo, grupos deportivos, etcétera, clubes deportivos, pueden llegar, por supuesto, a eh, pues vivir con esta situación a lo largo de su vida y que no les cause mayores complicaciones. Pero ese no es el común de la sociedad, ese no es el común de los niños. Entonces, el común de los niños es que pueden llegar a tener situaciones complicadas, sobre todo física o emocionalmente, o incluso cuestiones de aprendizaje, ¿no? Entonces, Ujú. sí, ahí es importante poner atención en eso. Entonces, los problemas físicos, si los ves en la siguiente diapositiva, Ajá. Pedro dice aquí, o sea, muerte prematura, por supuesto, hay cuántos niños existen que han perdido la vida en manos del padrastro, la madrastra, ¿no? Por cuestiones como resultado de la violencia que han sufrido y que ya sea la madre o el padre han sido tolerantes a ella. Discapacidades físicas, eh, problemas de aprendizaje, eso ya lo había comentado, abuso de sustancias, eventualmente el niño para aislarse de la realidad puede incluso llegar a iniciar el consumo del alcohol y posteriormente algunas otras sustancias como el resistol 5, inhalar el resistol 5000, etcétera, para ausentarse de su realidad. Entonces, esas son situaciones que eventualmente, por supuesto, la salud de ese menor pues se va a ver profundamente afectada. Problemas de salud tales como enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, o cáncer, obviamente esas ya son cuestiones muchísimo más delicadas, ¿verdad? Pero sí se pueden llegar a presentar este tipo de situaciones cuando el abuso es verdaderamente crónico,
Entonces, tratemos de evitar eso. La siguiente diapositiva habla de los problemas del comportamiento, que, como comentábamos, puede ser comportamientos violentos o ilícitos, es decir, el niño puede tener reacciones muy violentas o momentos en que tiene reacciones muy violentas. No quiere decir que todo el tiempo sea violento, sino que puede tener reacciones violentas, ya sea con su familia, con sus amigos, en la escuela o con la gente con la que llega a coincidir, ¿no? Maltrato infringido a otros, es decir, puede ser un niño que se haga o se convierta, ¿no? En un niño que hoy diríamos en bullying, que le haga bullying a los demás, pero no nada más que le haga bullying, sino que los golpee, los lastime, etcétera. Puede tener también abstinencia de comida, intentos de suicidio o daño a sí mismo y comportamiento sexual de alto riesgo o embarazo adolescente, que también puede llegar a suceder cuando ha habido situaciones de abuso sexual. En la siguiente diapositiva comentamos que los problemas en la escuela o no terminar la escuela, o no terminar la secundaria, por ejemplo, cuando es en adolescentes el problema, habilidades sociales complicadas, interpersonales limitadas, lo cual impactará negativamente la vida de ese menor en el futuro, y problemas en el trabajo para mantener el trabajo cuando sea una persona mayor de edad. La siguiente diapositiva nos habla de los problemas emocionales, que es en específico, que puede ser la baja autoestima, la dificultad para establecer o conservar relaciones. Y relaciones me refiero incluso desde amistades y posteriormente pueden ser baja tolerancia, por ejemplo, a la frustración, y eso puede conllevar a que el niño, cuando ya sea un adulto joven, pueda tener dificultad en establecer relaciones con personas del otro sexo. Dificultades con la intimidad y la confianza, por supuesto, porque es un niño que ha crecido en un lugar en donde no tiene confianza de su familia, no tiene confianza prácticamente en nadie, porque las personas le han infringido malos tratos, abuso o abandono. Incapacidad para afrontar el estrés y las frustraciones. ¿Todo por qué? Pues porque de igual manera, o sea, tiene baja tolerancia a la frustración, porque es un niño que ha estado en situaciones muy complicadas, que un niño no debe de estar sufriendo, ¿no? Un niño no tiene por qué experimentar abandono, no tiene por qué experimentar rechazo de los padres, no tiene por qué experimentar maltrato físico o emocional, y por supuesto menos maltrato sexual. Una aceptación de que la violencia es parte normal de las relaciones, ¿no? Eso es algo que quedará introyectado en el menor, y que obviamente eso tiene muchas consecuencias negativas, no nada más porque, reitero, su forma de relacionarse con sus amistades, sus amigos, su familia, con personas adultas, sino también en un futuro, porque generalmente un niño maltratado tiende a repetir esa conducta y ser un adulto maltratador. Fíjate que aquí te quería comentar algo, Samantha. Alguna vez cuando era niño, un amigo me invitó a su casa y pues yo veía que siempre traía dinero para gastar, que siempre decía, oye, es que espérame tantito. Yo le decía, ya me tengo que ir a mi casa. No, espérame tantito. Y él trataba de alargar más el tiempo después de que salíamos de la escuela, y hasta que un día de plano me invitó a su casa y pues me di cuenta que estaba solo, ¿no? Los dos papás trabajaban. Y lo que sí veía es que precisamente ahora que comentas de este cuadro de comportamiento, él tenía algunas cosas de ese cuadro. De repente explotaba, era un poco agresivo, era muy inseguro, era gente que si le decías, no, no, espérame, es que ya me tengo que ir, bueno, es que ya no quiere ser mi amigo, se le entraba una inseguridad terrible. Y ahora que lo veo, pues
estaba reflexionando que el tema del abandono no es simplemente como lo vemos o como pensamos socialmente que abandonan los papás cuando se van, ¿no? Sino que pueden estar, le pueden dar todo el dinero, pero se siente solo el niño, ¿no? Exactamente, es que no le están dando la atención que requiere Sí, ese niño, el cuidado y el amor, que el sí, dinero no lo compra. claro, Definitivamente desafortunadamente hoy en día, hay padres que buscan proveer a sus hijos de cosas materiales que ellos no tuvieron, pero se olvidan de las cosas que verdaderamente tienen valor. ¿Y cuáles son las cosas que verdaderamente tienen valor? Pues aquellas que nuestros padres sí nos dieron y claro. que muchos tuvimos la fortuna y tenemos toda la fortuna de que nos la siguen dando, que es su amor, su apoyo, su atención, eh, que a lo mejor no crecimos en un hogar que tuviera todos las comodidades materiales, pero que el amor nunca nos faltó. Y ese amor nos permite tener, primero que nada, confianza en nosotros mismos, porque nos sentimos amados, queridos, respetados y aceptados. Y entonces, por ejemplo, este niño que era tu amiguito, no tenía eso. Le Sí, daban dinero, pero el dinero ajá, no iba a poder eh, darle el cariño, la estima, la aceptación que le da un ser humano. Entonces, qué triste que ese niño haya tenido que pasar por esa situación, porque imagínate qué tipo de adulto, no sé si lo volviste a ver o no, lo ya has no, visto, qué tipo de adulto, en qué tipo de adulto se convirtió, lleno de inseguridades, de que no lo claro, puedes dejar eh, por un momento porque cree que lo abandonas. No es que lo sí, estés abandonando, sino que sus padres sí lo tenían abandonado en materia, de manera sentimental, ujú. emocional, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y es que, fíjate, ya después de tantos años, ahora sí que bueno, yo creo que si el de niño hubiera conocido ese tipo de patrón, hubiera buscado, pues no sé, acercamiento con sus padres, pero yo creo que ni sus padres se daban cuenta de eso, ¿no? No, desafortunadamente muchos padres, toda vez que ellos también crecieron en un ambiente en muchas ocasiones así. O sea, incluso hay gente que ha crecido, está presente la madre o el padre, pero son madres o padres que no son afectivos, Ujú, no muestran afecto a los menores, a los niños, sí, eh, no los abrazan, nunca les dan una palabra de aliento, nunca les dan un beso, nunca les dicen te quiero, te acepto, eres no, no te acepto, te quiero, eres bueno en matemáticas, o qué bueno qué bien que saliste en español, mira si no saliste bien, si no hay algo que no entiendes, pues yo te puedo ayudar. Ese tipo de apoyo, de decir estoy aquí para ti, a un menor, o sea, es súper valioso, porque si no lo encuentra en sus padres o en la persona que lo cuida o los cuida, ¿en dónde lo va a encontrar? Lo va a sí, buscar claro, afuera, y es en donde exacto, puede estar en riesgo de caer en malas compañías, que le den ese afecto que él tanto quiere, pero ¿a qué precio? claro. Y pues bueno, aprovecho esto para comentar lo que nos dice nuestra amiga Gaby Chávez desde Hidalgo. Ujú. Te manda saludos y también dice que en Gracias. muchos hogares se normaliza la violencia de cualquier tipo Ujú. y habla de que normalizar la violencia tiene muchas consecuencias, lo cual es absolutamente correcto. Todo esto nos lo dice desde Tepeji del Río Hidalgo. Así es, Gaby, estás en lo correcto, como siempre, tus comentarios son muy acertados. Desafortunadamente, sí. eh, en nuestro país vivimos con una violencia diaria. Prendemos las noticias y lo único que vamos a ver o lo que prevalecerá en las noticias es mataron mínimo 30 personas diarias en diferentes lugares del país, asaltos, robos, etcétera. Eso aunado a la violencia que existe a nivel internacional por la guerra o las guerras que
más bien las guerras que actualmente se viven a nivel internacional, y lo único que estamos introyectando en nuestra mente es violencia, 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 violencia. Entonces la violencia se ha hecho, desafortunadamente, hoy forma parte de nuestra vida diaria. Los mexicanos desafortunadamente hemos aprendido a vivir en esta violencia de manera común. Incluso, pues ya hemos llegado al grado de que decimos, bueno, sucedió esto, pero pues por lo menos no me pasó nada. Me robaron, me asaltaron, me hicieron, me golpearon, pero no me hicieron nada. O sea, estoy bien de salud. Entonces, ese tipo de situaciones y condiciones que no son una condición normal de vida, porque en otros países no es el común denominador, pues nos hacen ver que la violencia que se vive al interior generalmente ya sea del domicilio, de la escuela, del trabajo, pues es igual, es normal, porque si la vemos que en la calle todo es violencia, pues ya la hemos aceptado como una forma de vida. Y entonces eso es lo que es triste, Claro. que ya lo vemos como algo normal. Y la violencia familiar, por ejemplo, que causa tantos estragos tanto en los adultos como en los menores, en los niños, también es algo que desafortunadamente, a pesar de que hay muchas campañas desde instituciones educativas como la UNAM, la Suprema Corte de Justicia, que no es una institución educativa, pero es el Poder Judicial, y otro tipo de instituciones que han trabajado fuertemente para generar conciencia respecto de este mal que nos acompaña, nos aqueja en la sociedad. Tal parece que seguimos sin prestarle atención, o que la atención que se le presta no es la suficiente, y entonces no toda la población está informada de estos hechos, y entonces no saben cómo manejarla, no saben qué es violencia, no saben qué tipos de violencia existe, y no se conceptualizan. Además, otro tema es de que, por ejemplo, como ciudadanos, como seres humanos, no nos gusta etiquetarnos como víctimas, porque víctima es pues aquel perdedor, aquel que no Sí. fue inteligente, aquel que no vio las cosas venir, aquel que por más claras que estaba la situación, pues no lo entendió, no lo vio de esa manera. Entonces, no nos gusta vernos como los perdedores, entonces no nos gusta identificarnos como víctimas. Y entonces por eso es que también en muchas ocasiones negamos esa realidad, ¿no? Y entonces en el Ujú. ámbito de la violencia intrafamiliar hay un ciclo de violencia que se repite y se repite. Entonces las mujeres, por ejemplo, en lo general, creen o sea, hay un conato de violencia, después el hombre generalmente, que es el que lo ocasiona, también puede ser que lo ocasione la mujer, no es exclusivamente el hombre, pero el hombre, digamos que en este momento lo, lo, lo acepta su responsabilidad, se va a sentir, le va a pedir perdón, le va a llevar flores, le va a decir que la ama, que nunca más volverá a suceder, etcétera, etcétera, etcétera. La mujer vuelve a creerle, y pueden pasar otro tiempo, que pueden ser en algunas ocasiones días, en otras ocasiones meses, y se repite el conato de violencia. Y entonces eso es cíclico. Y de esa manera, de la misma manera, puede llegar a suceder que esa violencia se reproduzca contra los menores o contra las personas de la tercera edad, que ya lo hemos comentado, ¿no? O personas Ujú. que están con capacidades diferentes, etcétera. Y entonces lo que estamos haciendo es la violencia que está allá afuera en las calles, violencia pública, la reproducimos en nuestro ámbito privado, sea escuela, sea casa, sea el hogar, casa y hogar lo mismo, ¿no? Pero sea el trabajo, etcétera, y entonces es un ciclo de violencia que se reproduce, y que no le encontramos o no buscamos la forma en que ponerle un fin, ponerle un alto a esa violencia, por ser parte de nuestra vida
cotidiana hoy en día, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ya habíamos hablado de los problemas de comportamiento, problemas emocionales, la baja autoestima, la falta de facilidad para establecer relaciones con otras personas, trastornos de salud mental, de alimentación, de personalidad, de comportamiento, depresión, de ansiedad, estrés postraumático, que eso generalmente viven los menores cuando han sido víctimas por un largo periodo de tiempo, o por ejemplo, los menores que vemos hoy en día que son víctimas, están viviendo en zonas de guerra, pues por supuesto que vivirán un estrés postraumático muy, muy fuerte. Y ¿qué hacemos? El chiste, el punto de aquí más importante yo creo que es ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos prevenirla? Eso es lo más importante, o sea, ya que le informamos a la sociedad cómo es, cómo se presenta, cuáles son los síntomas, en qué situaciones se puede dar, etcétera. Si gustas pasar la diapositiva, estoy en la 118 y dice prevención. Puedes tomar medidas importantes para proteger a tu hijo de la explotación y el maltrato, al igual que para prevenir el maltrato infantil en tu vecindario o en tu comunidad. El objetivo es ofrecerles a los niños relaciones estables, seguras y afectuosas. Como lo comentaba Vicky la sesión pasada, es estar atentos. Si vemos algo, digamos algo. Claro. Por más complicaciones que tengamos en nuestra vida diaria como adultos, no inmiscuir a los niños en esas complicaciones y tratar de darles un ambiente sano, seguro y de amor. Eso es lo más importante. Los niños no pidieron venir al mundo. Entonces, en ese sentido, en esa lógica, pues si no pidieron venir al mundo, démosle tratemos de darle un hogar, si no lleno de lujos, porque eso no es lo que se busca, lleno de amor. Y el amor no cuesta nada. Toma tiempo, por supuesto, toma tiempo darle atención a los niños, pero pues finalmente un niño necesita eso y los seres humanos necesitamos eso. Hay muchas teorías que hablan de, o sea, este mundo tan loco y tan complicado necesita más amor. Lo que necesitamos es más amor. Necesitamos vernos con amor los unos a los otros, con tolerancia. Creo que esa es una parte fundamental. Entonces, si gustas, pasas a la 119 que justamente dice brindar amor y atención. Cuida y escucha a tu hijo. Involúcrate en su vida para fomentar la confianza y la buena comunicación. Alienta a tu hijo a que te cuente si tiene problemas, que confíe en ti, que no nos vean los niños como los ogros de la película. O si no nos lo puede contar a quizá la madre o al padre, pues que se la cuente, que platique con sus hermanitos o sus hermanos. Sí. O con la abuelita, ¿no? Con la abuelita, sí, o sea, que siempre debe de haber, o sea, alguien en la familia que tenga un rol que sea justamente de escucha, que los niños sientan esa seguridad de poder comentar, por absurdas que en ocasiones puedan sonar las cosas, pero que lo pueda hacer, para que de esa manera, pues sepamos verdaderamente cuál es el entorno en el que se está desarrollando, ¿no? Tener relación con los amiguitos, o sea, quiénes son tus amiguitos, saber quiénes son los papás de tus amiguitos, cómo vas en la escuela, es decir, estar atento a la vida del niño, involucrarse en la vida del menor. Alienta a tu hija que te cuente, le digo, los problemas. Un entorno familiar y una red social de contención puede ayudar a mejorar los sentimientos de autovaloración y autoestima del niño. Hoy en día, bueno, a un niño no le das generalmente un teléfono, pero a un adolescente sí. Y es muy importante que puedas, que siempre sepas a dónde se encuentra ese niño. Esa es otra cuestión. Niño o adolescente. Es vital ese tipo de información, ya sea por los medios electrónicos o
o encontrar la manera de siempre tener comunicación con el menor, ya sea cuando está dentro de casa, o cuando está en la escuela, cuando va a salir de la escuela, etcétera. Tratar de que esa comunicación, no porque ya está en la escuela, pues ya quiere decir que todo el tiempo será un ambiente seguro. Ojalá y así lo fuera, pero sí tratar de mantener esa comunicación. Y te digo, también con lo que es su red social, su red de amistades, porque en ocasiones, pues hay niños que vienen desafortunadamente de familias, pues no muy bien conformadas, no muy bien organizadas, y hay niños que empiezan a muy temprana edad a cometer, a hacer acciones que puedan ser, ya sea tomar objetos, lo veíamos, lo comentamos la sesión pasada, tomar objetos que no les pertenecen, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. La siguiente diapositiva nos dice, no respondas con enojo. Si te sientes abrumado o fuera de control, haz una pausa. ¿Te acuerdas que hace algunos años decían, cuenta hasta 10, ¿no? Sí. Después salió con que Dalai también ahora está como a 100. Sí. Oye, pero fíjate que de eso a mí, bueno, aquí haciendo un paréntesis, hay gente que nunca aprendió a controlarse porque, digo, esa frasecita de que mi pecho no es bodega y que yo digo lo que siento, o sea, yo ya tenía tiempo que no lo escuchaba, pero cuando se le escuché al presidente, yo dije, es que no puede ser, ¿de verdad? ¿no? Sí, lo dijo el presidente, lo ha dicho varias veces, que su pecho no es bodega, pero digo, por eso ha cometido pues varias cosas que van en contra de la diplomacia y ha dicho cosas que de plano son políticamente y absolutamente incorrectas, así es, ¿no? Lo peor es que no nada más se limita a lo que dice, sino lo que hace, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, no, pues esas frases no son para, pues sobre todo no son para un discurso político, por Dios. No. Y yo creo que precisamente es como decías, ¿no? La recomendación para todos, no nada más para el presidente, sino para todos, es no responder con enojo. Sí, no, o sea, controlar nuestras emociones. Claro. Nosotros somos los adultos, no los niños, entonces en alguien debe de caber la paciencia y ser correctos, ¿no? Entonces, ¿y en quién va a caber esa paciencia o debe de caber la tolerancia y demás? Pues en un adulto, no te puedes poner al mismo nivel de con un niño, pues, o sea, el niño tiene sus reacciones y bueno, pues no, definitivamente no. Y bueno, no es que el pecho sea bodega, es únicamente controlar nuestros impulsos. Sí, o sea, es que cuando está molesto uno puede decir cosas que después para arreglarlas es un problema, ¿no? Sí. Acuérdense que hay una frase que dice que somos dueños de lo que callamos. De nuestras palabras, ¿no? De nuestras palabras, pero esclavos de lo que decimos, ¿no? O sea, una vez que dices algo, y puede ser algo en algunas ocasiones muy dañino, ya lo dijiste, y sobre todo a un niño se le queda grabado, o sea, vimos niños que, bueno, hoy adultos, que en algún momento nuestra mamá o nuestra abuelita, nuestro hermano nos dijo algo, y se nos grabó, pero con sangre en el corazón, ¿no? Entonces, y eso nos genera, bueno, nos acordamos, ¿no? Siempre con el tiempo y bueno, pues cuando use un niño y a un niño le dices, por ejemplo, es un inútil, no sirves para nada, pues la afectación sí puede ser de largo alcance, ¿no? Entonces, no. Y bueno, como comento aquí, no descargues tu enojo sobre tu hijo, habla con el proveedor de atención médica o con el terapeuta sobre las formas de aprender a enfrentar el estrés o interactuar mejor con tu hijo, e incluso no tienes que ir con un terapeuta, porque ya hoy en día también para todo quieren terapeuta. Yo creo que nosotros somos, como seres humanos, estamos dotados de justamente de autocontrol, que en ocasiones nos falla a todos, pero bueno,
es muy importante que lo ejercitamos, ¿no? Claro, Y entonces lo que dice la siguiente diapositiva es: supervisa a tu hijo, no dejes que tu hijo esté solo en casa, cuando estés en lugares públicos o no le pierdas de vista. Eso es muy importante porque a veces un niño se puede perder en un segundo. Y bueno, si lo reencuentras, pues qué bueno, pero y si sucede otra cosa, pues debe ser muy, muy, muy claro. triste y doloroso, ¿no? Sobre todo los centros comerciales, ahora que viene la época navideña, tengan mucho cuidado de no perder de vista a sus menores, porque hoy en día los centros comerciales que son tan grandes y demás, pues es muy fácil que un niño pueda llegar a extraviarse y pues debe ser bastante traumático para un pobre niño, ¿no? Sí, sí, sí. Ofrécete como voluntario en la escuela o en distintas actividades para conocer a los adultos que pasan tiempo con tu hijo. Eso también es importante. Cuando tenga edad suficiente para salirse en supervisión, recomiéndale mantener distancia de los extraños y no pasar tiempo con amigos en vez y a pasar el tiempo con amigos en vez de estar solo, ¿no? Dile que debe informarte dónde se encuentra en todo momento, averigua quién asistirá, obviamente a esas reuniones, y quién estará a cargo de la supervisión de tu hijo. Y nunca, eso, sobre todo, bueno, ya hoy en día niñas y niños, nunca los dejen dormir en casa de otros amigos, porque no sabemos cuál es el contexto social de esas otras viviendas, de esos otros hogares. Entonces, pueden suscitarse situaciones complejas ahí. Lo más aconsejable es que a un niño, y sobre todo una niña, o si se le va a dar permiso, pues que sepa uno bien con quién va a estar y que ya uno tiene una interacción, ¿no? Con esa familia previa a, a dejarle la Claro, responsabilidad de tu hijo, ¿no? claro, sobre todo considerando que a veces los casos de abuso sexual es de la gente conocida, ¿no? No tanto de los desconocidos, sino de los conocidos. De hecho, el 80%, más del 80% es de familiares o conocidos. Entonces es Claro. muy... La siguiente diapositiva dice: enséñale a tu hijo a mantenerse a salvo cuando está conectado a internet. Ubica la computadora en un sector común de tu hogar en vez de hacerlo en un dormitorio o aislado, ¿no? Utiliza los controles parentales para restringir la clase de sitios web que tu hijo pueda visitar. Eso es muy recomendable porque hoy en día en las páginas de internet pues encontramos todo lo imaginable y lo inimaginable, y todo aquello que pues no debería de tener acceso un menor, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Considera una señal de alerta el hecho de que tu hijo quiera mantener en secreto sus actividades en línea, por supuesto. Ujú. Eso nunca debe de suceder. Y bueno, cerraríamos con la siguiente diapositiva que dice algunas cifras. UNICEF tiene o ha aportado el siguiente dato respecto a 2022, que es que el 63% de los menores de 14 años sufren agresiones físicas y psicológicas durante su infancia como parte de su formación. Entonces, ahí están las cifras, más claro, pues ni el agua, ¿no? Es muy importante que estemos alertas de esta situación, y en particular en México, la Secretaría de Salud reportó que entre 2019 y 2022 se atendió por violencia sexual a 9.959 personas entre 1 y 17 años, y que desafortunadamente la cifra entre 2022 y respecto a 2021 aumentó un 21.8%. Única y exclusivamente estamos hablando de cuestiones de violencia sexual. Entonces, imagínense nada más cuáles son, o sea, qué grado de complejidad representa esta situación. Quiere decir que tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que prever, y sobre todo a través de la educación.
enseñémosle a nuestros niños, nuestra infancia, que nadie los debe de tocar, que nadie se les debe de acercar y ofrecerles ya sea juegos, etcétera, en lo privado, que como me parece que había un comercial hace mucho tiempo que decía si es si es en lo oscurito y que no lo puedes Ajá. contar, pues no es bueno. Entonces, enseñémosles a Sí, nuestros menores, ¿verdad? eh, decía algo así de que platícaselo a quien tenga, a quien más A quien confianza más le tengas, ¿no? confianza le tengas, exactamente. Sí, Sí, yo sé que eso ya hace algunas décadas tal vez, sí, pero, pero ¿verdad? no, pero sigue estando vigente. La Está realidad es esa, vigente, ¿no? está La vigente. realidad es esa. Ujú, siempre estará vigente. Entonces, una situación que no la pueden comentar con nadie más, que nadie más se debe de enterar, que sea a oscuras, que sea escondidas, no es bueno. Niños, niñas, adolescentes, generemos esa, o sea, padres, generemos esa conciencia en nuestros niños para tratar de prevenir el mayor grado posible el abuso infantil. Sí, 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 claro. Y bueno, todo esto realmente, pues, como ese modelo cultural, ¿no? Ujú, Que es ujú, proclive al abuso en algunos sectores, ujú. y es el abuso del poder, ¿no? O sea, Sí. hablando de esto, a veces pensamos que la filosofía tiene que ver con cosas muy abstractas y muy raras, pero esto, yo estaba recordando la dialéctica del amo y del esclavo, ¿no? Que decía Hegel, un filósofo alemán, quien también hizo por ahí unos libros muy interesantes de filosofía del derecho. Decía Ujú. Hegel que en esa dialéctica del amo y del esclavo, el amo se constituyó en amo no por ser el más justo ni por ser el más inteligente, sino por la fuerza, el que Exactamente, sometió por la fuerza a los demás. exacto. El poder. Y Exacto. ahorita que comentabas, que referías ciertos comentarios del señor López Obrador, Sí, sí. eh, es verdaderamente triste que en esta administración, y ya lo habíamos comentado anteriormente, pero por favor, es importante eh, prestar atención que únicamente 3 de cada 10 niños tienen su cuadro de vacunación completa. ¿Y cuáles son esos 3? Generalmente yo creo que deben de ser niños atendidos en el sector privado, no en el sector público. El sector público Claro. no está proveyendo de vacunas esenciales como es, por ejemplo, la cuestión de las paperas, la Sí. rubiola, la escarlatina, y Sarampión, ¿no? el También. sarampión, y enfermedades que ya habían estado, ya no las teníamos en México, ya habían estado, ya nos habíamos deshecho de ellas, este, pero tiene una palabra que ahorita no recuerdo. Es Este, desabasto, ¿no? Como, no, sí, las enfermedades que están erradicadas, ¿no? ya estaban erradicadas, ahora desafortunadamente están regresando porque por la falta de medicinas. Entonces, es importantísimo que como sociedad llamemos la atención a este tema, que no nada más es prevenir desde la casa, etcétera, pero también el gobierno tiene que hacer su parte. El gobierno tiene que proveer de las vacunas básicas indispensables para nuestra infancia, y lo que está sucediendo en este momento es que 7 de cada 10 niños en un corto mediano plazo pueden llegar a presentar cualquiera de estas enfermedades, incluyendo la enfermedad de las, ¿cómo se llama la enfermedad de las piernitas que pueden perder Es la polio. la poliomielitis? Ajá. Exactamente. Entonces, imagínense nada más el costo, pero olvídense del costo, o sea, olvídense del costo público y de salud, el costo emocional de volver a tener niños, infantes, con problemas de poliomielitis, que considero que entre el cuadro básico de vacunas es una de las más importantes, todas son Claro. importantes, obviamente, pero la poliomielitis, y que por cuestiones de una administración y de su falta de responsabilidad con nuestra infancia, se vulnere un derecho básico, elemental,
de la infancia, que es el derecho a la salud, y no se les provea de sus vacunas necesarias, y no olvidemos la falta de medicamentos que se ha dado en contra de enfermedades tan fuertes como el cáncer en los infantes. A Claro. esta población se le ha tenido olvidada. ¿Por qué? Porque no vota. Entonces, sí, lamentablemente. generemos esa conciencia, Pedro. Sí, fíjate que aquí en apoyo de lo que estás diciendo, para el auditorio que nos ve y nos escucha, si quieren tener más información, pueden acudir a la página de la organización no gubernamental Save the Children o Salvemos a los Niños, que precisamente publicó estos datos el 9 de agosto del 2022, donde dice que México cuenta con uno de los esquemas de vacunación gratuitos más completos del mundo, pero sin embargo desde el 2018 la cobertura se encuentra entre las más bajas de los últimos 20 años. De acuerdo con la ENSANUT 2021, la encuesta de salud, tan solo el 27.5% de los niños y niñas en esa edad tuvieron un esquema completo, es lo que he comentado, ¿no? 3 de cada 10. Y esta tendencia se sumó a la pandemia de COVID-19, donde la población dejó de asistir a las clínicas para aplicarse las vacunas. Entonces, pues sí, todo esto del discurso de que primero los pobres está muy bien, pero se queda en el discurso, ¿no? En la realidad, pues ahí vemos lo que está sucediendo y yo creo que como padres debemos de analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Si esperamos que el gobierno pues tenga un arranque, un chispazo de conciencia y ya de repente reflexione y recapacite, va a ser muy raro, ¿no? Yo creo que como padres debemos de ver qué podemos hacer. Si por ahí en los institutos de salud públicos no hay, en las clínicas, pues buscar, a lo mejor hacer un esfuerzo para pagarle a los niños su cuadro de vacunas, porque efectivamente esto les puede cambiar la vida de manera terrible no tenerlas, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante esto que nos dice Samantha. Debemos de pues estar conscientes y en la medida de lo posible, si el gobierno no hace su papel, pues no conformarnos, ¿no? Sino buscar la alternativa. Definitivamente, no olvidemos, el gobierno y los gobernantes son responsables por hacer y por no hacer. Claro. No nada más por hacer, también por no hacer. Y desafortunadamente hay más de que no se hace que lo que sí se hace. Entonces, alcemos la voz, unámonos como ciudadanía y busquemos un cambio si es que es lo que mejor ayuda para que nuestra infancia vuelva a estar protegida con su cuadro básico primordialmente. Sí, todo esto es fundamental porque son los que vienen detrás de nosotros y aunque seamos muy egoístas y muy utilitaristas y digamos, pues a mí no me importa nadie más que yo, hasta dentro de esa lógica debemos de cuidar a los niños porque ya cuando no tengamos fuerza para trabajar, ellos son los que van a sostener la economía y los que van a sostener los temas de salud, pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, hasta dentro de la lógica más egoísta del individuo, hay que cuidar a los que vienen detrás. Definitivamente, y necesitamos sobre todo, Pedro, voltear la mirada hacia el sector salud y ver lo que se está haciendo en el mundo entero. En el mundo entero se está previniendo las enfermedades. En México las estamos correteando, es decir, ni siquiera tenemos cuadros básicos, reitero, de vacunas para la infancia. Entonces, ¿eso es prevenir? Por supuesto que no. Entonces, también ahí puede haber una responsabilidad de aquellos que están a cargo de esas instituciones por el no hacer, no prevenir por ejemplo, la poliomielitis o ciertas otras enfermedades, cuando ya en nuestro país, gracias al esfuerzo de muchos mexicanos, ya se habían erradicado. Entonces, les dejo esa reflexión únicamente en la mesa y bueno, Sí, y bueno, aquí nada más antes de concluir con esta sesión, porque aquí quiero comentarle al auditorio que va a haber todavía otra sesión, pero va a ser sobre los adultos mayores, ¿verdad? Es correcto, sí, considero que es un tema, ya que lo habíamos comentado, es un tema también que debe de generar mucha reflexión, tampoco se ha estudiado mucho y sí me gustaría que
lo desarrolláramos la próxima sesión. Es muy importante, así como cuidar de nuestros niños, cuidar de nuestras personas mayores, de nuestros ancianitos, no Claro. abandonarlos. Uh-huh. Sí, todo esto, insisto, a veces se nos pasa la vida pensando que vamos a ser eternos o nosotros mismos nos engañamos, ¿no? Que decimos, es que los 30 son los nuevos 20, ¿no? Y Sí. los 40 son los nuevos 30. Entonces, de repente, ya nos llega la adultez mayor, que creo que es a los 60, ¿no? Cuando se Ajá. marca, y es un parámetro nada más, pero sí hay cambios en el metabolismo de la gente que hacen que una persona de 60 años no sea igual que una de 40, ni igual de una de 20, ¿no? Entonces, sí debemos estar preparados para todo eso, pero, insisto, una sociedad avanzada, una sociedad civilizada, pues debe tener todos estos temas, si no completamente resueltos, sí los debe tener ya planeados, discutidos, porque, digo, no podemos regresar a las épocas donde los inuit, los que les decíamos antes esquimales, Uh-huh. dejaban a los adultos mayores enterrados en el hielo para que llegara un oso y se los comiera, ¿no? Entonces, esas épocas ya pasaron, ¿no? O sea, Sí, creo que más bien debemos de entender el valor del ser humano en cada edad. El valor exactamente. del ser humano es infinito, pues, si lo sabemos conocer. Y esta es la parte que a mí me gusta mucho de estos temas que estás tocando, Samantha, porque vamos tocando el valor ahora de los niños, de las mujeres como género, de las familias, y tocar este tema del adulto mayor es fundamental, ¿no? Porque cerramos todo el ciclo Claro. desde bebés, ¿no? O sea, no Uh-huh. es simplemente el desprecio a la vida de un bebé, sino hay que Uh-huh. entender el valor intrínseco de la vida, las posibilidades que nos da hasta el adulto mayor, ¿no? Entonces, este es todo un panorama que tiene que ver con nosotros, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Digo, fabuloso, ¿eh? Yo realmente creo que esta serie de programas son muy buenos, son buenísimos. Y Muchas pues gracias. invito a la gente que nos está escuchando que pueda consultar los otros. Están en Facebook, están también en YouTube y también Uh-huh. está el podcast en el muro de iVoox, donde así lo pueden ubicar en cualquier buscador como Google. Ponen bioética y derechos humanos, coma, radiosofando, coma, ivoox.com, iVoox.com, y ahí les van a aparecer todos los programas que pueden descargar de manera gratuita, o si lo prefieren, más sencillo, les dejamos la liga para el acceso directo en el muro de Facebook de Radio Sofando, y ahí pueden descargarlos todos de manera gratuita y también los pueden escuchar en las retransmisiones de Radio Sofando en www.radiosofando.com y www.radiosofando.com.mx. Y bueno, antes de que pues eh, nos dejes ya por esta semana, Samantha, quiero saludar a aquellos que nos siguieron en la transmisión en vivo. Quiero saludar a Joaquín Islas, a Gaby Chávez, a Julio César Palacios Escobar, excelente amigo, compañero, en fin. Ellos te mandan muchas felicitaciones y pues bueno, aquí estamos pues muy al pendiente de todo esto. También está la doctora Hilda Salmerón. Hilda Salmerón, fíjate que hace un trabajo muy interesante como el que tú estás desarrollando, pero ella es filósofa y es psicóloga. Entonces, ella lo ve desde un punto de vista muy complementario todo esto. Ya hemos tenido la oportunidad de entrevistarla y Así la verdad es. es que, eso es muy interesante, ¿no? Toda esta complementación de campos del conocimiento que nos va dando una idea más cercana del deber ser, ¿no? De la familia, de los hombres, mujeres, en fin, ¿no? Así es, Pedro, muy interesante y pues la verdad yo muy contenta de poder platicar con nuestro amable auditorio de estos temas con el objetivo de generar conciencia. Yo sé que gran parte de estos temas ya tienen el conocimiento y bueno, pues tal vez nada más reforzar ahí algunos puntos, pero no es otro más que el de generar conciencia y el tratar de prevenir este tipo de situaciones que son bastante delicadas en ya sea cualquier grupo de población en la que se presentan, ¿no? Ya sean niños, ya sean mujeres, ya sean adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera. Considero que la educación, el conocimiento es la vía para tratar como sociedad, para ser más conscientes de la problemática social
y tratar de prevenirla en nuestro ámbito de competencia. Pues muchísimas gracias, Samantha. Pues esta fue una emisión más de Radio Sofando, un programa donde se dialoga, se discute, se analizan diversos temas de interés actual. Y en esta ocasión, pues tuvimos la presencia muy brillante de la doctora Samantha López Guardiola, quien nos vino a hablar de esta, pues, 11ª sesión ya de derechos humanos y bioética, y que bueno, pues la próxima semana estamos citados para platicar sobre lo que es el mismo tema, derechos humanos y bioética, pero en los adultos mayores. Y te agradecemos mucho, mucho que nos hayas pues platicado aquí, que has estado con nosotros. Y pues también todo el público que nos ha escrito, también les agradecemos a todos los que nos han acompañado. Y pues este programa se va a pasar el próximo sábado a las 12 horas horario central de México por Radio Sofando en www.radiosofando.com y www.radiosofando.com.mx y sus 44 repetidoras en todo el mundo, como TuneIn Radio, Radio Garden, Radios, en fin. Ahí nos pueden escuchar, o si no, directamente en radiosofando.com y también en radiosofando.com.mx. Pues muchísimas gracias, Samantha. Gracias. Es un lujo tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Pedro. El honor es todo mío. Muchas gracias por el espacio. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.